a esta noche, que es la noche que vamos a homenajear, tenemos el honor de homenajear al profesor, al Lehrer Abraham Lichtenberg. Nos honran con su presencia el señor Adam Briszka, encargado de negocios de la Embajada de Polonia, la señora Alicia Tung, agregada cultural de la Embajada de Polonia en Argentina, el señor Gabriel Gorenstein, secretario de AMIA, el señor Víctor Garelik, director ejecutivo de DAIA, la señora Mónica Davidovich, representante del Museo del Holocausto de Buenos Aires, el señor Oscar Haas y el señor Sergio Merejman. Vamos a empezar homenajeando a los maestros, a los Lehrers y a las Lehrer, que es de la Fundación Ivo. Les pedimos a Esther Schwartz, a Lucas Fishman, a Nijama Baral, a Silvia Hansman y a Emiliano Marelo que se acerquen. La historia del Yiddish, Argentina y Latinoamérica está acá, está acá. Comencemos el concierto agradeciendo. Bendito eres tú, Rey del Universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento. El Hazar Oscar Fleischer interpretará Sheheyanu con la música de Meir Machtenberg. En el piano, Federico Garber. Sheheyanu, Vekimanu, Ve'igiyanu, la semana se. Sheheyanu, Vekimanu, Ve'igiyanu, la semana se. Ve'igiyanu las manazet, Sheheyanu ve'kimanu, Ve'igiyanu las manazet. Baruch atah Hashem, Ve'kimanu, Ve'igiyanu las manazet, Sheheyanu ve'kimanu, Ve'igiyanu las manazet, Sheheyanu ve'kimanu, Ve'igiyanu las manazet, Sheheyanu ve'kimanu, Ve'igiyanu las manazet. Las manazet, las manazet, las manazet, Ve'igiyanu las manazet, 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 las manazet. Sheheyanu ve'kimanu ve'kiyanu, Sheheyanu ve'kimanu ve'kiyanu, las manazet, las manazet, las manazet, las manazet, las manazet, las manazet, las manazet. Los demás, los demás, hacer. Vamos a pedirle a Max Nordau, Klezmer Band, que vienen de La Plata, directamente, que por favor suban al escenario y van a tocar algunas de las melodías del repertorio.
Malchiodi, que también viene de La Plata, nos va a interpretar Y Abreiml der Mardiger. Bin ich jung geblieben, hab ich noch mich herausgetrieben, wenn ich auch noch ein 13 Jahre gehabt, in der Fremd, weit von Mame Säugen, hab geschwur, mich die Gasse zeugen, geworden ist von mir der Heule Jahr. Ich bin ein Bremen, der fähigste Mardiger, ein großer Kitzler, ein Begleitungssicher, das erste Mal, wenn Gelenke diesen Freund, allein sicher, verbrachte er doch nicht zu meinen, jene Koste Jotten, ich bin ein Bremen, jene Heule Jahr. Vamos a seguir con Oscar y Gabriel Fleischer. Bueno, el acompañante que conseguí. Mucho tráfico, el otro no llegó. Bueno, un inmenso placer y Cubet decirle a Abraham exactamente lo mismo que tengo para decirle a mi papá, que es feliz día del maestro y gracias. Bendito eres tú, Dios, una súplica, que bendigas a tu pueblo Israel con paz. Amebarej et amo Israel bashalom. Shalom, Tomarach, Chemach Chesed, Berachamim, Aleinu, Me'al Kol Yisrael, Amecha, Barcheinu Avinu, Barcheinu Avinu Golanu Kecha, Barcheinu Avinu Kulanu Kecha, Be'or Panecha, Barcheinu Avinu, Barcheinu Avinu Kulanu Kecha, Barcheinu Avinu Kulanu Kecha, Be'or Panecha. Hashem Elokeinu, Torah dechaim, Torah dechaim, Be'ahava de chesed, U'tnaka, Rachamim, Tzedaka, Berachamim, 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 Berachamim.
Shalom Tovara Echad B'Chesed Berachamim Aleinu B'Yakov Yisrael Barcheinu Avinu Golanu Kehecha Barcheinu Avinu Golanu Kehecha Beor Panecha Baruch Atah Hashem Hamevarech et Amo Israel V'Shalom. Muchísimas gracias, qué hermoso. Y así como estuvimos escuchando un padre e hijo, vamos a recibir a otras dos generaciones padre e hijo. Así que con un fuerte aplauso le doy la bienvenida a Ronnie y Alejandro Goldberg. Para mi primer Madrid, Abraham Lichtenberg con amor. Te debo el regalo del Día Maestro de 1967. Goldberg va a acompañar a Sergio Lehrer, que nos va a cantar la canción con que comenzaba el programa de Inaya Iri Yeshun.
Rätsel, also ich Idisch ist doch Mulechein, Idisch leid Mames, Tates leides Babes, der Rabbe prieft auf Goisum, dit Shabbos, Idisch Rätsel, also ich Idisch ist doch Mulechein. Oi wustoin dir lechoines, fin andere mekoimes, als Jiddisch Rätzich also ich schein. Marabaye, siehst doch Hamechaye, wenn Aidische die Rettot azoi. Es reibt sich hat es geringer, mit reibt doch mit der Finger. Idisch reibt sich hab ich alle mit die Hände. Idisch reibt sich, also ich schein, Idisch ist doch Mulechein. Oi wustoin dir lechoines, wenn andere mekoimes, als Idisch reibt sich also ich schein. Ich mal sich spielen frei in die Korridoren von dem jüdischen Quartal mit Liargis von Schmatterus Flaggen meine Stiffereien begleiten. Gewähren der Zeit von Chaloimes und Meises von Justa Tzadikim und Oi Chachomim aber jeden Tag ist von dem Gor nicht geworden. Wenn meine Haut Josephoren befallen. Gnadig und flachig, Chale wird gewünscht, Rachmones, mit Salz und mit Mehl, heb ich mein Tfile, öffn dich mein Herz, dir ihm sog ich, gewünscht will ich sein, mit der Geholenheit, ein Stern von jungen Arois, mit Davids Blut, Bedwald, ein Melech umkommen mit Mut. Wenn Moschiach wird kommen, verräubelt sich die Wonne, als Sieben von uns und von Blut. Wenn wir wollen, dann Deut, herrschen wird Scholem, die Reit von dem Himmel wird meine Herren. Oi, wenn wir mit dir bist, mein Leid. Wenn Moschiach wird kommen, die Welt voll mit Blumen, am Mikdash wollen aufs Neue, mehr nicht den Grimm und den Hunger, Schulden wird sein, mehr nicht keine Wohnung im Bein. Gerechtigkeit flechtig, mach ich Abuelam vonant, Rachmonas, gemischt von Mehl und von Salz. Y a este dúo maravilloso que vamos a llamar Julián, Tami, Damián, Benjamín y Olex para formar la banda Pérez García.
personalidades destacadas de la cultura yiddish y queremos destacarlo como artífice de la transición del yiddish del siglo XX al siglo XXI. Una transición que comenzó con muchas dudas en los 80s, dudas que se fueron disipando muy lentamente, pero que ya dieron paso a grandes esperanzas, como podemos ver hoy acá. Celebramos que Abraham sea a partir de ahora nuestro director emérito, porque sabemos que mañana estará nuevamente codo a codo junto con todo el equipo de Ivo, haciendo trámites, dando consejos, planificando cursos, organizando encuentros, interrumpiendo lo que estamos haciendo para proponernos algo más importante, más urgente, más grande, como estuvo la semana pasada y como estuvo siempre. Por favor, únanse a mí en un fuerte aplauso para recibir a nuestro director emérito, Abraham Richemont. El señor Gabriel Bonenstein, secretario de AMIA, hará entrega de un reconocimiento en representación de la institución. Yo les voy a leer lo que dice la placa. Dice, en reconocimiento al profesor Abraham Richemont por su destacada labor como educador judío y su abnegada tarea como cultor de Yiddish en la Argentina y en el mundo, septiembre de 2024. Me crié en una casa donde hablaban Yiddish, mis padres hablaban Yiddish, y todos hablaban Yiddish, donde están los discos de Max Alkin guardados y demás, y yo no hablo Yiddish. No, por ahora. Y tomé el compromiso antes de decir, esto es algo que hay que de verdad, seguir apostando a eso. Y cuando uno veía y cuando uno decía esto, cuántas cosas se han perdido y cuánta gente tendría que imitar el ejemplo de apostar a seguir adelante y a mantener viva la cultura yiddish. Así que ahora muchísimas gracias. Nora Dickner, directora de la escuela Joy Americans, hará entrega de un reconocimiento en representación de la escuela. En nombre de la escuela Joy Americans, de tus alumnos, colegas, muchos de ellos acá presentes, tenemos palabras de agradecimiento. La base de este árbol de la vida es un trozo de mármol de la entrada original de la escuela. El señor Oscar Hansman, presidente del IVO, hará entrega de una placa. Yo creo que acá todo es homenaje. Los músicos son homenaje, cada uno de ustedes es un homenaje y todas las instituciones que aquí quisieron venir también son un homenaje. Rota de Bailis. ¿Entienden? Muy bien. Rot Allen Mailis. Yo tendría mucho para decirle, pero como está organizado el acto, hay que ser breve. Ustedes ya conocen muy bien a Abraham, pero hay a lo mejor algún aspecto al cual me intento referir que no sea conocido. No sé si lo conocen tanto como SCAN y como director ejecutivo, porque todo lo demás sé que nada puedo agregar. No sé si ustedes saben que Abraham fue el secretario general de Cultura de la AMIA. Creo que esto es poco conocido. Un día me llamó el presidente de la AMIA y me dijo, está desmantelado todo el departamento de Cultura. Tal cual. Pero no fue fácil.
Eso, a eso iba. Y bueno, Abraham tenía una misión que en principio no era tan agradable porque había un director de cultura que era medio complicado. ¿Verdad? Ahora cambió. Y no únicamente fue el secretario, sino que tuvo que armar toda la comisión directiva. De cultura, por supuesto. El IVO va a cumplir 100 años el año que viene. Abraham asumió la dirección, creo que principio de enero de 1994. 30 años. Imagínense cuántos problemas económicos tuvo esta institución. Llegaron alguna vez también a los límites de su existencia, pero siempre encontró una solución. Eso solo merece un gran aplauso para Abraham. Solo no lo hubiese hecho. Gracias. Bueno, en reconocimiento a Abraham Lichtenbaum, director emérito de Fundación IVO, por su trayectoria y dedicación a la educación judía, la literatura, el folclore y el idioma yiddish. 11 de septiembre de 2024. Pero lo más importante es lo que agregaron, conectando el pasado con el presente y asegurando el futuro para las próximas generaciones. Voy a mencionar algunas cosas que me marcaron en mi vida. Der Mensch tracht und Gott lacht. El hombre propone y Dios dispone. Mi edad no la dispuso otro que el azar, la fortuna y las circunstancias. Jung ist jeder, wer es will nur, jorn oben kein Partei. Joven es aquel que se los propone. Los años no tienen ninguna importancia. Y hay una canción que cantaba el Lubavitch Rebbe, y la cantaba en goish, en ucraniano. En castellano es así, en yiddish. La traducción es de Zhitlovsky. Si nishto kein Nechten, noch nishto kein Morgen. Si nordo a Kapech que leheint, stert es nicht mit Sorgen. El pasado pasó. El mañana no existe. Existe un hoy. No lo arruinemos con preocupaciones. Y este encuentro es el encuentro del hoy, y gracias a todos los que me permitieron gozar el hoy en este momento. Primero al Colegio de la Abogacía que nos alojó. Al público que me acompañó. Al IVO, a su comisión directiva, a Silvia, a todo el personal del IVO, yo, hasta Gastón. ¿Dónde está? Gastón. Yo no estaría acá
si no fuese por mi mamá, a la que debo mi amor por la música y la pasión por la docencia. A mi papá, un obrero gráfico, enamorado de la cultura judía, el yiddish y el libro. Si yo amo los libros, es gracias a mi papá. A mi bobe, porque mi yiddish es bobelosh, era el idioma de la bobe. Y ella me enseñó mucho yiddish. El ruso del yiddish mío es de ella, como lo es haber aprendido y jugado con ella a las cartas que menciona Sholem Aleichem en su obra, y yo una vez vi en Nueva York un seminario sobre los judíos y las cartas y los naipes. Y también mi bobe me enseñó a hacer traducción simultánea, porque ella no sabía castellano y veía las novelas y quería que yo le tradujera. Y yo le traduje al yiddish hasta que me cansó, y después tomó la posta mi hermana menor. A mis maestros. Va a parecer una tontería que yo mencione a mi vicerrector de la escuela secundaria, el doctor González Rivero, que siendo yo presidente del Centro de Estudiantes en el año 58, y después de haber organizado una huelga de la cual me arrepiento, me convenció que transmitiera en el recreo largo por los parlantes de la escuela mi primera audición de radio. Y eso me marcó. Como me marcó una idea que nos tiró así en el Centro de Estudiantes, y yo creé, gracias a González Rivero, que después fue el titular de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, una cooperativa que durante 2 años dio papel Rivadavia, hojas Rivadavia, a mitad de precio porque las comprábamos por mayor, y otros elementos escolares, sobre todo la primera Silva Pen, cuando apareció. Como dice la Mishnah, no puedo dejar de mencionar a mis alumnos. Yo aprendí mucho de mis maestros, pero mucho más de mis alumnos. Y aprendí de esos alumnos, y están acá presentes, alumnos desde la década de 60, hasta alumnos míos que tomaron una clase conmigo hoy, 1:15. Algunos aparecieron en el exterior. Y dejo para el final a los que hicieron posible que yo haga mi actividad en los últimos años. Y primero mis hijos, que sufrieron al padre. El mayor fue a Ramat Shalom, y yo creo que no asistí a ninguna reunión de padre. Que me disculpe. Y el menor, yo ya estaba en una situación económica un poco más holgada y compré 2 abonos, el del Colón, que lo mantuve muchos años, y el de Boca Juniors. Y le tengo que pedir perdón a mi hijo menor, porque el primer Boca River en la cancha de Boca, nos fuimos al finalizar el primer tiempo, porque yo tuve que conducir el talk del NIM, en el cual seguramente Fleischer participó. Y a mis nietos. Y 5 nietos que me enseñaron a hacer Zeide, que es la condecoración más grande que uno puede tener. Y a Daza.
que seguramente debe tener mucho en el haber, pero yo siento que tengo mucho en el debe con ella. Así que, Meirele. Yo les voy a dejar un cuento que yo aprendí de los chinos, no de los japoneses, mi colega ahora en Tokyo University. Los chinos tienen un relato que es ser docente. El maestro tiene que construir un jarrón y dejárselo como regalo al alumno. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Romper el jarrón. Romper el jarrón, construir un jarrón nuevo para entregarle ese jarrón a sus alumnos. Y yo espero que mis alumnos que han tomado ese jarrón que yo construí de mis letters, como Chaim Glembotsky, que en el año 61, último día de clase del último año del seminario, me dijo a la clase, este sujeto va a ser reconocido en el mundo por sus conocimientos. Yo no le creí. Como tampoco le creí a Rojansky, quien me formó, cuando me decía, bist nicht so groß, du sollst dich halten so klein. No sos tan grande para que te consideres tan poco. Y yo creo que con los jarrones transmitidos puedo decir con orgullo, misión cumplida. Pero esto no es todo. Vamos por más. Esto recién empieza. Gracias. Bueno, ustedes escucharon durante toda la noche que hubo cantantes sobre el escenario, pero yo creo, Ronnie y Alejandro, ¿ustedes no creen que hay cantantes por acá? Y que podemos armar el Shirah Betzibur e ir terminando con música. Y cada día de su vida no puede evitar decírselo a Abraham, a Hadassah, para mí sos divina. Bei mir bist du schön, Hadassah. Bei mir bist du schön, bei mir bist du schön, bei mir bist du schön. Bei mir bist du schön, bei mir bist du schön, bei mir bist du schön. Ay, 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 ay. Bei mir bist du schön, bei mir bist du schön, bei mir bist du eine Neufeld. Tilibim, tilibom, tilibim, bom, bim, bom, bim, bom. Tilibom, tilibim, bom, bim, bom. Ay, tilibim, bim, 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 bom. Tilibim, bim, 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 bom, bim, bom. Arum den Feier, wir singen Lieder, die Nacht ist teuer, sie kommt nicht wieder. Und soll das Feier verloschen, scheint auf den Himmel mit seinen Sternen. Papuziken mit Blumenkranzen, Arum den Feier, die ist gut zu tanzen, weil tanzen singen ist unser Leben. Arum den Feier, kann euch nicht fehlen. הרוח נושבת גרירה, נושבת
שיפקי סמלם דורה, וכך בזרועות ארגמן, האש יעלה כקורבן, האש מחבבת, שירה מלבלבת, סובב לא סובב אף